El marco legal es la seguridad jurídica que tenemos como profesionales de la salud cuando se nos pide que evidenciemos nuestro cuidado con respecto a la legislación, alguna guía de práctica clínica o a los acuerdos de las acciones esenciales de seguridad del paciente. Y bueno, todas estas hojas de enfermería, los registros se hicieron en ese afán, en ese cuidado, no solo del paciente, sino el cuidado jurídico del trabajador, que nos apeguemos a la legislación para poder dar una buena respuesta o en caso de que nos viéramos involucrados en una queja o una demanda, que bueno, podamos dar cumplimiento jurídico en nuestros registros clínicos de enfermería. Aquí tenemos nuestro marco legal. Primero siempre va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordemos la pirámide de Helsinki. Nada por debajo de todo por debajo de la Constitución, nada por arriba de la Constitución. Después tenemos algunas leyes que se emanan como la Ley Federal del Trabajo, y después la Ley del ISSSTE, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es importante que nos empecemos a involucrar en esta ley. El Estado, la única manera de garantizar los derechos de las personas, entre ellos el derecho a la salud, es por medio de los trabajadores del Estado. El Estado es una entidad compleja que por sí sola no puede, se hace a través de los trabajadores que estos derechos sean válidos y sean efectivos. Entonces, en este son, bueno, debemos de conocer la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que nosotros como servidores públicos somos funcionarios públicos y estamos sujetos a estas leyes, así como al Código de Ética de la Administración Pública Federal y a los valores del servidor público. La ley del ISSSTE nos remota a las condiciones generales de trabajo del ISSSTE, tanto en el capítulo de obligaciones como en el capítulo de derechos. Y el reglamento de capacitación y desarrollo laboral del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Vemos que aquí la capacitación también es una obligación que tenemos y bueno, el Estado, la manera de hacerla efectiva, pues cada 15 días nos paga un rubro de capacitación. Entonces hay que hacer efectivo este rubro, hay que hacer efectiva esta capacitación y la capacitación es una responsabilidad de todos, no nada más de las jefes, no nada más de los supervisores. Remontándonos a la Ley General de Salud, bueno, tenemos la Ley General de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley General de Salud Mental y los derechos de las personas adultas mayores. ¿Por qué pusieron estos? Todas las personas tenemos derecho al cuidado. Sin embargo, ese cuidado se debe de documentar. Las leyes, lo que son los derechos de las niñas y los adolescentes, el cuidado, desarrollo infantil, la ley de salud mental y de adultos mayores, nos enmarcan una serie de cuidados que nosotros debemos de realizar con esas personas en bienestar integral, es decir, social, físico y mental. Nosotros debemos de documentar ese cuidado en nuestros documentos de enfermería para que nosotros garanticemos que se esté ejecutando y bueno, el Estado de alguna manera tenga la evidencia para decir que sí se está haciendo o se está llevando a cabo esa ley. Y bueno, la Ley General de Bienes Nacionales, recordemos que esta ley considera todos los archivos de índole federal un bien nacional. En este sentido, bueno, el expediente clínico es un bien nacional, debemos de cuidarlo, debemos de integrarlo de manera oportuna, de manera cuidadosa, teniendo cuidado de siempre archivar nuestras hojas en orden cronológico. Y bueno, que no se extravíen las hojas es muy importante, que nosotros como enfermeros tengamos la cultura de que si ya hice mi registro, bueno, voy y lo anexo al archivo clínico o al expediente clínico del paciente. Y una vez que el paciente sea de alta, bueno, tener el cuidado de llevar el expediente al archivo clínico de manera integral, cerciorarme de que el expediente esté completo para que no queden hojas fuera de ese expediente. Después tenemos todas las normas oficiales mexicanas. La principal era la 019 SACA3 2012, que es para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Todas las normas oficiales mexicanas son de origen obligatorio, ya sea en el sector público o privado. De aquí se emana la norma oficial mexicana 004 SSA3 2012 del expediente clínico. Muy en particular nos hace énfasis en lo que es el registro de algunas escalas de valoración, como es la escala del dolor y la escala de caídas.
y todo lo que es el proceso de medicación, MMU, que es la administración de medicamentos, que debe de quedar registrado tal como lo dice la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana 017 SSA2-2012, que es para la vigilancia epidemiológica, que va de la mano con la norma oficial mexicana 045 SSA2-2005, respecto a la prevención y control de infecciones nosocomiales, ahora conocidas como infecciones asociadas a la atención a la salud. También nuestros registros clínicos deben ir encaminados a evidenciar el cuidado o las acciones que estamos haciendo para tanto la vigilancia epidemiológica como para evitar y prevenir o controlar infecciones asociadas a la atención a la salud. La norma 087 Semarnat SSA 1-2012, que es la de los residuos peligrosos biológico-infecciosos, también debemos de aplicar esta normatividad. La norma 249 SSA 1-2010, la norma 253 S1-2012 y la norma oficial mexicana 022 SSA 3-2012, que van ligadas a los procedimientos que el personal de enfermería hace de manera no rutinaria, porque no son rutinas los pacientes, sino son procedimientos que se hacen de manera continua y que los vemos que a diario se ejecutan en el quehacer enfermero. Después tenemos las políticas de operación de la guía. Recordemos que una política de operación, bueno, es un enunciado que nos va a marcar las pautas o criterios específicos y particulares a considerar para conducir las secciones al cumplimiento de los objetivos de un procedimiento. Es importante que nosotros en todas las políticas de operación veamos quién es el responsable de ejecutar una determinada acción. Y bueno, son encaminadas a no dejar brechas entre el procedimiento, entre quien lo va a ejecutar y quien lo está indicando. Vamos a ver las políticas de la guía operativa número 39, que va a ser la de los registros clínicos. La política número 1 son una serie de políticas que están registradas aquí. Dice que los profesionales de enfermería que elaboran en las unidades médicas del instituto deben registrar el proceso enfermero únicamente en las hojas de registros clínicos emitidas por la Jefatura Nacional de Enfermería. Si nosotros vemos nuestras hojas de enfermería, ya no es nada más como lo que hizo la enfermera, las acciones. Ya tienen enmarcado todo el proceso enfermero en sus 5 etapas. Y bueno, nosotros debemos de aprender a trabajar con el proceso enfermero y documentarlo de manera correcta. La intención es que todos empecemos a usar el proceso enfermero, entendiendo también la nomenclatura NANDA, NIC y NOC, que quede registrado en las hojas clínicas. Son 8 registros, los cuales van a expresarse a continuación. La siguiente política que nos dice que los profesionales de enfermería de las unidades médicas del instituto deben integrar en el expediente clínico del paciente todos los documentos que se generen como evidencia del cuidado enfermero, en estricto orden cronológico a la fecha de elaboración. Se recomienda que estos registros se archiven de manera diaria para evitar la pérdida de la documentación y, bueno, poder evidenciar el cuidado que le estamos dando a nuestros pacientes, y que también nos sirven de referencia de un momento a otro o de un día a otro para evidenciar el cuidado o la evolución que ha estado teniendo nuestro paciente. Y es nuestra responsabilidad, bueno, archivar nuestros registros en el expediente clínico. La siguiente política nos dice que el personal de enfermería de las unidades médicas del instituto debe requisitar los registros clínicos de enfermería conforme a los lineamientos que marca la norma oficial mexicana 0004 SSA 3-2012 del expediente clínico. Como ya decíamos, muy particularmente evaluación de escala de dolores, evaluación de la escala de caídas y muy específicamente a los medicamentos que el personal de enfermería aplica o que otro profesional aplicó en los casos del personal de inhaloterapia que nos da micronebulizaciones o en los casos de las unidades quirúrgicas donde el anestesiólogo aplica un medicamento. Ese medicamento debe de ir registrado también en las hojas de enfermería. Recuerden que es un cuidado multidisciplinario. Si bien es cierto que a lo mejor el anestesiólogo lo está aplicando, el cuidado del paciente sigue siendo nuestro. El paciente no es nada más del de inhalo o no es nada más del de anestesiología. Es cuidado integral que nosotros como enfermeras estamos dando. En este sentido, por eso se recomienda o se establece la norma oficial mexicana que se aplique o que se escriba el nombre de quién está aplicando el medicamento. No son medicamentos que solo el personal de enfermería aplica. La otra política dice que el personal de enfermería de las unidades médicas del instituto debe requisitar los registros clínicos de enfermería conforme a los instructivos de llenado.
Los instructivos de llenado se les van a hacer llegar. Es importante que se analicen, que se hagan mesas de trabajo para ver el instructivo y pueda llenarse de manera correcta esta hoja. La quinta política nos dice que las enfermeras jefes de servicio deben contar con un programa de educación continua referente a los registros clínicos de enfermería. Si bien es cierto que todos los años se les pide de manera anual su programación de educación continua, es importante que integremos el día de hoy dentro de esa educación continua registros clínicos de enfermería y en particular la nomenclatura NANDA, NIC y NOC y algunas cuestiones del expediente clínico, sobre todo apegados a la norma oficial mexicana. La sexta política nos dice que las enfermeras jefes de servicio y supervisoras de enfermería deben supervisar y evaluar de forma periódica la generación y el llenado de los registros clínicos de enfermería conforme lo establecido en la guía operativa para los registros clínicos de enfermería del instituto. Recordemos que para crecimiento profesional siempre es importante la retroalimentación que pueda hacerme mi compañero, mi jefe de servicio o mi supervisor. En este tenor, bueno, las jefas de servicio deberán hacer mesas de trabajo o establecer en sus programas de educación continua mesas de discusión con el personal para ver las fortalezas o áreas de oportunidad con la finalidad de mejorar estos a diario y que, bueno, ya se nos facilite en plasmar todo el proceso enfermero. Siempre lo hacemos, a veces lo difícil es documentarlo. Entonces hay que hacer estas mesas de trabajo para facilitar el trabajo de los compañeros. Ya por casi finalmente, el color de la tinta no viene dentro de las políticas de operación de la guía operativa, sin embargo, viene en todos los instructivos. Creímos importante retomarlo en este capítulo. Debe de ser el encabezado de las hojas deberá realizado con tinta azul independientemente de la hora o del turno que ingrese el paciente y las alergias deben de ser escritas en color rojo. El turno matutino, como ya se ha establecido, va a ser en tinta azul, el turno vespertino en verde y el nocturno en rojo. La jornada acumulada diurna azul o verde dependiendo del horario de atención del paciente. Es importante también señalarles que es bolígrafo, no son tintas de gel. Y bueno, importante también cuidar nuestras hojas de enfermería que no se vayan a borrar o que no tengan enmendaduras, tachaduras, corrector o cualquier otra situación que se pueda dar pie a que se altere el cuidado y el registro de nuestro paciente. Recordemos que el expediente clínico, entre ellos las hojas de enfermería, es un documento médico legal que debe de estar bien requisitado por si algún día alguna autoridad nos requiere o nos precisa que demos cuenta de lo que estamos registrando. Es muy importante que los registros de enfermería son un documento médico legal por lo que se deben llenar conforme a los instructivos. No se pueden alterar las hojas, como ya bien nos dijeron, porque todas tienen un número de folio. Cualquier modificación u observación que se tenga, bueno, ya se hará la observación a través de un documento escrito o una petición de revisión. Y bueno, es importante que no alteremos nuestras hojas de enfermería porque es un documento legal que nos va a ayudar a dar cuenta de nuestro cuidado y bueno, que está apegado a la normatividad vigente. Esta hoja de enfermería que vamos a ver de hospitalización y ya tiene su registro DM59111. Es a la única que van a encontrar precisamente con estas diagonales, que son las veces en las cuales esta hoja se ha actualizado. Esta hoja ya tenía 40 años de no haberse actualizado. Hace un par de años se inició el proyecto de empezar a trabajar sobre este registro tan importante y además que tiene mucho impacto. ¿Por qué? Porque esta hoja se maneja en las unidades, en los 15 hospitales que tenemos de tercer nivel, en los 27 hospitales que tenemos generales, en las 56 clínicas hospital que tiene el instituto, pero también en algunas unidades de primer nivel. O sea que el impacto es muy, muy grande con esta hoja de hospitalización. De hecho, es la hoja que más se tiene que hacer el tiraje más grande y la que más tiene número de hojas para hacia las unidades para que nosotros podamos contar con ella. Y bueno, pues la hoja, voy a hablarles un poquito de la estructura de la hoja. El alcance es para los servicios de hospitalización adultos y pediátricos, para tococirugía en áreas de labor, urgencias adultos y urgencias pediatría. Esta hoja es en realidad una sábana
que si la vemos, la primera hoja es esta, donde tenemos los datos de identificación, sigue de algún aspectos importantes de valoración y de intervenciones de enfermería. Con la tercera hoja tenemos medicamentos y control de líquidos, y la cuarta hoja es para el plan de cuidados de enfermería. Entonces, volvemos a repetir la importancia de los folios que ya tienen las hojas. Esto es porque ya es una hoja que se reguló, que ya está autorizada y que tenemos la obligación, ahorita que nos presentaron las políticas de operación, tenemos la obligación de llevarlas a cabo, tal cual lo menciona el instructivo de llenado. Entonces vamos a empezar con esto. El instructivo de llenado de esta hoja, y ya no quiero redundar en lo que ya han comentado mis compañeras, pero sí es importante que nosotros sepamos, este es un ejemplo de un instructivo de llenado de esta hoja, el encabezado y los numerales con los cuales nosotros nos vamos a encontrar, y que en la guía operativa número 39, que el día de hoy se les va a compartir a todos ustedes, ya viene cada una de estos formatos con el instructivo de llenado. Y bueno, pues recordar turno matutino, tinta azul, turno vespertino verde, nocturno rojo, la ficha de identificación con bolígrafo azul y las alergias con bolígrafo rojo. Vamos a iniciar porque dentro de esta hoja que nosotros vamos a mostrarles ahorita, la hoja de hospitalización, en realidad vamos a tener alrededor de 130 numerales. Nos vamos a ir en algunos aspectos un poco pausado y en algunos un poco rápido. Sin embargo, yo les comentaría y me atrevo a decirles, si una enfermera por el momento no conoce este instructivo de llenado, me atrevo a decir que el 80% de la hoja la puede llenar. ¿Por qué? Porque tiene los conocimientos básicos necesarios para informar, documentar lo que el registro le solicita. Tal vez el otro 20% sí sea necesario que la persona o el personal de enfermería se capacite. Sin embargo, sí es muy importante que todos, y como dice la política de operación, nos capacitemos sobre este formato que nosotros vamos a ver a continuación. Y vamos a iniciar con la ficha de identificación. La ficha de identificación nos lleva del numeral del 1 al 18, en donde nosotros ya vemos identificadores del paciente que son sumamente importantes y que son, que nos lo pide en ejemplo la acción esencial número 1 de seguridad del paciente, nombre completo del paciente y la fecha de nacimiento. Así también tenemos identificadores institucionales, y lo comentó muy bien la jefe Sagrario ahorita que dio la presentación de la hoja. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros les damos rastreo o una trazabilidad a los pacientes a través del expediente del paciente, que aparte de ser un derecho de los pacientes, es una obligación del personal de salud, nos lo dice la norma oficial mexicana 004, para que nosotros llevemos a cabo esa documentación de las actividades y de todos los cuidados que le estamos haciendo hacia el paciente. Entonces, por eso es muy importante que dentro de estos identificadores vengan los identificadores institucionales. Tenemos identificadores de atención, los cuales nos va a llevar, pues, principalmente el diagnóstico médico nos va a llevar a un identificador de atención, su grupo IRH, la edad del paciente y el género del paciente. Entonces, sí vamos a ver que esta ficha abarca varios identificadores. Y también vamos a tener, aquí tenemos otro identificador, como ya lo vimos, sus cifras somatométricas, y tenemos algunos identificadores de riesgo, como son las alergias, que decíamos van a ir con rojo, y también los días de estancia hospitalaria. Es importante que nosotros estemos registrando esto en una forma diaria de nuestros pacientes, porque así vamos a ver la evolución que va teniendo nuestro paciente o los posibles riesgos, y desde aquí vamos haciendo una valoración de nuestro paciente, un conocimiento de nuestro paciente, pero además vamos a ir viendo las intervenciones que podríamos tener para con nuestros pacientes. Vamos a pasar, y obviamente no se nos debe de pasar la fecha de elaboración del documento. Y es algo sumamente importante y que la norma oficial mexicana nos lo marca. Siempre debemos de poner hora
y fecha que se le está dando la atención. Vamos a otro aspecto también importante y básico. Entra dentro de la valoración y claro que nuestros registros de enfermería abarcan las 5 etapas del proceso de atención en enfermería si nosotros lo documentamos de una forma correcta. Y aquí tenemos del numeral 19 al 27, en donde vamos a pasar por todos estos parámetros que tenemos que vigilar en nuestros pacientes y como nos lo marca la norma oficial mexicana. Nosotros debemos de llevar la 004, que debemos de tener gráficas de registros de signos vitales, principalmente temperatura y presión arterial. Por eso es importante que si nosotros ya conocemos nuestros procesos de hospitalización, ¿qué diferencia hay entre un proceso que se le da al paciente, un proceso de hospitalización y un proceso de terapia intensiva? Si en un rato más o el día de mañana que revisemos un formato con otro, todas traen atención horaria. Sin embargo, recordemos que los pacientes de hospitalización no requieren intervenciones de forma horaria, o sea, de cada hora, como en los servicios de hospitalización, que son intervenciones, en el caso de los signos vitales, 2, 3 o 4 veces por turno, dependiendo la complejidad del paciente. Recuerden que todos los cuidados que nosotros damos a los pacientes son centrados en la persona, son centrados en las necesidades de mi paciente. No es que por rutina me vaya a todos 2 veces por turno o bien a los cuidados generales que a veces mencionamos, cuando no es así, cuando la intervención tiene que ser apegada y centrada en mi paciente o en el paciente al cual nosotros estamos viendo. Entonces, estamos viendo aquí ya la gráfica de signos vitales y lo importante en la de temperatura es correr la gráfica para que nosotros vayamos viendo y en una forma de imagen cómo es el comportamiento del paciente, tanto con la con la temperatura como con la presión arterial. Y vienen otros parámetros como es la frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, la presión venosa central, la saturación de oxígeno, el llenado capilar por segundo y la glicemia capilar, que aunque estos no son parámetros vitales, son parte de la monitorización que nosotros constantemente le estamos realizando a nuestros pacientes y que de forma importante tenemos que documentarlo por turno en algunas ocasiones, dependiendo de la complejidad de cada uno de nuestros pacientes. Aquí es importante mencionar que este rubro constituye la monitorización horaria del paciente, ya sea pediátrico o adulto. Si vemos aquí, inicia a las 8 de la mañana en un formato de 24 horas y termina a las 7 de la mañana. Va muy de la mano y apegado con lo que es los horarios que nosotros tenemos en el instituto como personal de enfermería. Otro punto importante, y nos vamos ahora del numeral 28 al 33, y quise ir como de una forma ordenada y cronológica, como nos va presentando o se nos va presentando la hoja que nosotros estamos realizando. Y aquí es importante pues recalcar que también tenemos que valorar el estado de conciencia de nuestros pacientes. Aquí si ustedes se fijan, el estado de conciencia viene por turno. Sin embargo, sabemos también que hay ocasiones en las que el estado de conciencia varía en un mismo turno, que si el paciente está consciente y le hicieron un procedimiento en donde tuvo una sedación y el paciente está somnoliento, podemos aquí ocupar la misma casilla, poner consciente, sabemos que le van a hacer un procedimiento diagonal y podríamos ponerle somnoliento. Esto quiere decir que mi paciente cambió al recibirlo de un estado consciente a un estado somnoliento. Y así sucesivamente con los diferentes turnos. Otro punto importante que nos habla también en el estado de conciencia es la escala de Glasgow y el puntaje de esta misma escala. Entonces, igual, si nuestro paciente, por ejemplo, entró por un traumatismo craneoencefálico en donde aparentemente tiene un Glasgow de 15, pero resulta que convulsionó el paciente ya en 10 minutos, previo a la atención o en el transcurso de la atención, pues nosotros podemos poner una diagonal y volverle a poner, es importante aquí poner la hora
y poner el puntaje que el paciente tuvo en esa escala de Glasgow. Entonces, esto es sumamente importante. Recordemos que como esta hoja va dirigida tanto a pacientes adultos como pediátricos, entonces en el caso de los lactantes mayores y menores, que tendríamos que valorar pues con escala de Glasgow modificada para lactantes. Entonces, esto todo viene en el instructivo de llenado y que de verdad yo estoy segura que el impacto que va a tener este registro y la capacitación que nosotros vamos a tener en cada una de nuestras unidades de forma individual, pues va a ser enfocada en la mejora de este registro. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo de lo que se informan tal vez en un estado que en otro. Las 10 primeras causas de morbilidad y de mortalidad que tenemos en un estado y en otro, y también entre una unidad y otra. Entonces, por eso es importante que ahorita estas capacitaciones se empiecen a trabajar de forma individualizada y me atrevo a decir incluso por servicio, porque si, así como nos presentó la maestra Sagrario, sus places tan completos para primer nivel de atención, así nos podríamos empezar a poner a trabajar nuestros planes de atención ya estandarizados para que sea una guía para el personal de enfermería de forma muy particular en cada uno de los servicios. Y entonces tarea tenemos muchas, de aquí emana mucha tarea que ya teníamos que haber hecho, pero que al final de todo esto nos lleva a que tenemos que empezarlo a realizar, quien no lo haya hecho, quien ya lo empezó a realizar, de verdad, que bueno, yo creo que va a ser algo sumamente importante y con mucho impacto en la atención de los pacientes. Y bueno, pues viene la escala del dolor, todos los parámetros de valoración del dolor, entonces en donde tenemos que poner la puntuación que tiene con respecto a la escala análoga y la localización de precisamente de ese dolor que tenga nuestro paciente. Aquí, por ejemplo, en la escala del dolor de EVA viene una valoración final. Probablemente al inicio mi paciente no tenía dolor, sin embargo, después de un procedimiento o de alguna situación que haya tenido el paciente, con respecto a su patología o algún cuidado que se le haya realizado, pues el paciente va a tener dolor. Entonces, por eso es importante y también lo marca la norma oficial mexicana 004. Todo va de la mano, para una valoración final. Entonces, aquí ya lo tenemos. Y tenemos el riesgo de caídas como una intervención, vamos a ver este nivel de riesgo que tenga nuestro paciente. Aquí quiero hacer un paréntesis muy importante. ¿Por qué? Con respecto a las hojas de hospitalización, les comentábamos que ha sufrido de algunas modificaciones y que, bueno, tenía 40 años que no se actualizaba. Sin embargo, han salido algunas versiones y que, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el riesgo de caídas, algunas versiones anteriores no tiene la valoración de úlceras por presión. En este caso, y ahorita que quiero hacer este paréntesis es, independientemente de la hoja que ahorita estemos trabajando, todas tienen que llevar este tipo de valoraciones. Y si hay algo que en la hoja no se visualiza, es importante documentarlo, ya sea si es de valoración, pues en una parte de las intervenciones de enfermería, en el último recuadro que vamos a ver al final. ¿Por qué? Porque sí hay hojas que se van a encontrar en este momento que no tienen estas escalas de valoración. Sin embargo, algo que sí es muy beneficioso para todo el gremio de enfermería es que a partir de estas capacitaciones, ahorita los tirajes que van a salir ya de hoy en adelante con estos registros de enfermería ya vienen con este tipo de valoraciones. Entonces, ¿todas las hojas son válidas? Sí, que no es la hoja que presentamos. Ah, bueno, pues es una hoja que salió hace algunos meses y que se le detectaron algunas áreas de oportunidad y que ahorita con este tiraje, que es el que les estamos presentando, ya van a tener este tipo de valoraciones. Entonces sí es importante también recalcar que todas las hojas que nosotros ahorita estemos utilizando, todas son importantes, sobre todo hablando de la hoja de hospitalización. Espero que me haya dado a entender en este aspecto sumamente importante. Y este rubro, decíamos, constituye también parte de la monitorización de nuestro paciente en el turno
y bien en todas las 24 horas, y cada cuadro contiene un parámetro. Es importante llenar correctamente estos de acuerdo al turno establecido. Vamos a ver ahora los dispositivos médicos de terapia de infusión. Tenemos el número del número 34 al 43, donde nosotros nos vamos a encontrar en este rubro la terapia de infusión, y me di a la tarea de ponerle 1, porque la terapia de infusión la vamos a encontrar, y quién nos enmarca cómo debemos de documentar, pero también de cuidar todo lo referente a la terapia de infusión. ¿Qué norma oficial mexicana nos regula? Y la 022, y nos lo presentó la doctora Mati ahorita en todos los aspectos legales. Es importante que nosotros sí llevemos a cabo estos cuidados, precisamente porque representan, en primera, el que nosotros damos una intervención de enfermería al paciente con estos dispositivos y con la terapia de infusión. 2, que se les da un tratamiento al paciente, ya lo vamos a ver más adelante, farmacológico. 3, que también son dispositivos que nos representan riesgos si nosotros no los cuidamos de una forma precisa. Y la documentación de estos dispositivos nos llevan precisamente a eso, al cuidado. Entonces, por eso viene como número 1 aquí, como ustedes lo ven en la diapositiva. Este rubro constituye la terapia de infusión, y yo le puse 1, porque nos va a asegurar la instalación, el mantenimiento, la vigilancia y el retiro de estas líneas intravasculares. De la misma manera, colabora en la reducción de complicaciones mecánicas e infecciosas. Entonces, sí es importante que nosotros llenemos completamente si tenemos dispositivos de infusión, qué tipo de dispositivo tenemos, qué calibre tiene ese dispositivo, el sitio anatómico que nosotros vamos a estar vigilando, la fecha de instalación, la fecha de mantenimiento. Sabemos que el mantenimiento se le realiza ya de una forma muy en específico, como nos lo marca la norma oficial 022, y también los protocolos de cuidado de líneas intravasculares, la fecha de retiro, el motivo de retiro, y tenemos aquí un punto importante, que es la escala de flebitis. Ya, como comentábamos, los formatos de hospitalización tienen una serie de valoraciones que nos van a ayudar precisamente a eso, a detectar algunas situaciones de riesgo en nuestros pacientes. Entonces, si ya nosotros estamos valorando con una escala de Maddox la flebitis que nos pueda presentar el paciente, que además es un evento adverso muy frecuente en nuestros pacientes, pues tendríamos que estarlo vigilando, pero además estarlo documentando. Entonces, también son aspectos de suma importancia. Por ejemplo, aquí la escala de flebitis, y dice, bueno, pues no tiene para cada turno, no, pero en la mañana estaba en 0, en la tarde estaba en 0, y entonces a la vigilancia del turno nocturno ya presenta un punto. Un punto todavía es vigilar a ese paciente, y en qué momento vamos a cambiarlo, cuando el paciente ya tenga una puntuación número 2 o número 3. Por eso es importante la vigilancia, y que si es uno de los principales eventos adversos que tenemos, los estemos vigilando constantemente. Y además de eventos adversos son las principales quejas que tienen nuestros pacientes hacia la atención que a veces damos el personal de enfermería, de es que mi manita se puso muy, muy gordita, y es porque pues sí les avisé, pero no me hacían un poquito de caso. Entonces, cuando nosotros ya estamos documentando algo, tenemos la obligación de estar cuidando y dar esa continuidad de los cuidados hacia nuestros pacientes. Las observaciones, parte muy importante. Aquí es de suma importancia si nosotros queremos hacer referencia a algo con respecto a los dispositivos intravasculares, o bien si tenemos las clínicas de catéteres que vienen y revisan y quieren hacer alguna anotación derivado de la vigilancia que ellos están llevando, lo pueden hacer en este rubro sin ningún problema. Entonces, también esta parte nos visualiza o nos ayuda a que la atención multidisciplinaria, pero además la atención completa que se le da al paciente, otros profesionales también de enfermería, pero de otras áreas, puedan
hacer ese registro oportuno en esta hoja de registros clínicos de enfermería. También hablando de los mismos dispositivos médicos, pero ahorita vamos a hablar de otros dispositivos, también viene un rubro para que nosotros podamos documentar si nuestro paciente tiene otro tipo de dispositivo, igual la fecha de instalación. El instructivo de llenado es muy claro porque de repente los parámetros que nosotros vemos en nuestros registros de enfermería dicen, bueno, ¿cómo se le va a dar un mantenimiento a una sonda nasogástrica? Bueno, pues entonces en las capacitaciones que nosotros tenemos, también tendríamos que tener una capacitación de cuidados de dispositivos médicos y ese mantenimiento va a ir hacia cómo se va a cuidar ese dispositivo, si es una sonda nasogástrica, si es una sonda orogástrica, si es una sonda urinaria o un catéter urinario, nos vamos a ir hacia el mantenimiento en específico de ese catéter y lo vamos a tener que registrar. La fecha de retiro, el motivo de retiro también y las observaciones que se puedan incluir en estos dispositivos. Por ejemplo, si aquí encontramos que la orina estaba turbia, si en este catéter urinario tenemos días catéter urinario y nuestro paciente lleva 7, es importante registrarlo. Esto va de la mano con todas las medidas de prevención para evitar infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, realmente cuando nosotros documentamos, estamos vigilando, estamos llevando medidas de seguridad del paciente, estamos plasmando intervenciones de enfermería, que todavía no llegamos a nuestro plan de atención a enfermería, pero ya estamos documentando intervenciones y estamos valorando a nuestros pacientes. Y bueno, pues este rubro constituye a otros dispositivos médicos que aseguren la instalación, mantenimiento, vigilancia y retiro del dispositivo y de la misma manera colabore en la reducción de ¿qué? De complicaciones mecánicas, es decir, que nos asegure la atención del paciente, esto es seguridad del paciente, pero además en la reducción de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, son aspectos sumamente importantes y los parámetros que comentábamos. También aquí tenemos, y es la parte de esta hoja, la quise mostrar primero así, porque aquí en este rubro que tenemos en nuestra segunda hoja de hospitalización, vamos a tener desde los cuidados a la piel, la oxigenoterapia, las medidas de prevención de riesgos, como son la escala de úlceras por presión, las medidas de cuidado y aquí el tiempo fuera. Entonces, este rubro es sumamente importante, lo tenemos que documentar igual que todos. Aquí es un poco más fácil porque solo es en algunos aspectos con una crucecita que tenemos que poner, pero vamos a verlo más completo. De esta forma, ya tenemos el numeral 50 y 52, en donde vamos a ver la valoración de la piel y sus cuidados. Aquí vamos a tener un esquema donde vamos a ver y a representar, se movió el tachecito, el daño tisular, la descripción que representa este daño tisular que pueda tener nuestro paciente. Recuerden que si nosotros llamamos lesión, ya estamos hablando y está tipificado una lesión en el Código Penal como ya está tipificado en el Código Penal. Entonces, se le puso como daño tisular y nosotros si buscamos nuestra etiqueta diagnóstica, sí podríamos encontrar un daño tisular. La descripción de ese daño tisular lo tenemos que poner aquí, que plasmar. En este caso, nos menciona que presenta una úlcera por presión. Algo importante, y ahorita que me encontré esta abreviatura, es hablarles que la guía operativa maneja alrededor de 60 abreviaturas que ustedes pueden encontrar en la guía, que son ya permisibles en nuestros registros de enfermería, porque sí, algo que parte de la norma oficial mexicana es que es sin abreviatura. Sin embargo, si la abreviatura está documentada, sí podemos realizarlo. Entonces, es importante que nosotros veamos que la abreviatura que vayamos a poner
sí esté documentada en la guía operativa que ustedes en un momento más van a conocer. Y bueno, aquí tenemos pérdida de dermis y tejido subcutáneo. Es importante que la descripción que nosotros hagamos aquí y los cuidados que nosotros vamos a colocar en este rubro no estén, ven que les presenté todo el cuadrito completo, no estén dentro de ese cuadro para que no seamos repetitivos. ¿Qué es lo que pasa también? Y eso algo importante y viene en la política de operación. Tenemos que evaluar jefes de servicio, tenemos que evaluar eh, los registros de enfermería, del servicio en donde esté, del personal a cargo. Supervisoras de enfermería, tenemos que evaluar los registros de enfermería. Entonces, si nosotros estamos viendo un común que se está repitiendo, como en algún momento, ¿no? Que decíamos, ay, pues que en la nota le ponemos paciente consciente cuando ya estábamos teniendo la descripción de esa nota y ya teníamos un rubro que manejaba el estado de conciencia, pues está repitiendo, está siendo repetitivo cuando aquí tendríamos que tener cuidado solamente de plasmar lo que no esté dentro de este cuadro que les mencioné hace un momento. Y ahorita lo vamos a ver. Y entonces los cuidados en específico, por ejemplo, aquí se realiza desbridamiento mecánico, se coloca tratamiento con hidrogel, alginatos y se cubre con apósito de hidrocoloide por la clínica de catéteres. Y también aquí sería válido incluso poner el nombre de la persona que lo está realizando. Si está documentado en su servicio como un procedimiento ya de alto riesgo porque están realizando una atención en específico hacia un paciente y eso lo tendría que definir cada uno de los servicios, pues entonces tendríamos que llenar el tiempo fuera. Por eso va mucho de la mano todo lo que nosotros vamos a realizar. Y entonces en el tiempo fuera, sí, en las observaciones podríamos poner el nombre completo de la persona que está realizando ese procedimiento. En este rubro constituye la valoración de la piel, lo que decíamos, el daño tisular que el paciente presente y la descripción de los cuidados proporcionados que no se contemplen en otros numerales. Muy importante. Vamos con la oxigenoterapia y aquí tenemos el numeral número 53, en donde nosotros tendríamos que plasmar qué dispositivo estamos utilizando para proporcionar esa oxigenoterapia. Importante, siempre tenemos que poner, si son dispositivos que manejan litros por minuto, tendríamos que plasmar aquí litros por minuto, la cantidad con número arábigo de lo que el paciente tenga como litros por minuto. Si es un dispositivo que maneje ya un FiO2 y el porcentaje de FiO2 en específico, tendríamos que colocarlo aquí de esta manera. Entonces aquí el paciente ya tiene ventilación mecánica, voy a poner su FiO2, su PIP y su PEP de cierta forma. Que no lo dice el formato, no, pero sabemos qué cuidados y qué parámetros tenemos que medir en pacientes que ya tienen ventilación mecánica. Entonces, eso también es de suma importancia el estarlo registrando por turno para que nosotros podamos darle un seguimiento al monitoreo de nuestros pacientes. Este rubro constituye el registro de los dispositivos médicos para la oxigenación del paciente y el requerimiento que el paciente se le suministra. Aquí en el rubro de observaciones se puede describir algún aspecto importante de este rubro de observaciones en el numeral 126. Si nosotros revisamos todo el instructivo de llenado, en el numeral 126 hay un rubro de observaciones y que cuando hablamos de pacientes con ventilación mecánica o un paciente que tuvo un procedimiento de intubación, entonces podríamos aquí registrarlo y en el 126 también, pero además en el tiempo fuera de procedimiento de alto riesgo. Entonces, si ven, vamos conjuntando todo, aunque nosotros ahorita vamos de una forma como cronológica y viendo estos numerales, todos en algún momento se conjugan. Pasamos a otro rubro, del numeral 54 al 56, donde vamos a ver el registro de la escala de Bristol. Tenemos otra valoración. Al final, la escala de Bristol es una valoración de las evacuaciones de nuestros pacientes, muy importante con los pacientes con Clostridium
que tendríamos que estar valorando y monitorizando sus evacuaciones, bueno, de todos, pero de ellos de una forma obligatoria en su escala Bristol. Entonces, las características de las evacuaciones y la frecuencia de las mismas. Aquí tenemos escala Bristol de 5, ya en la tarde tuvo una escala de Bristol de 7. Sus características, pastosa, acuosa, obviamente características que no nos mencione la escala de Bristol, porque recuerden, la escala de Bristol va desde sus características, si es una evacuación líquida, si es, y como viene en específico, pero si nosotros estamos repitiendo las características que menciona la escala de Bristol, pues entonces no tiene razón de ser poner un número. Aquí es características, y así lo menciona el instructivo de llenado, que no mencione, pues obviamente, la escala de Bristol, ¿no? Vamos a pasar a las ostomías. En el numeral 57 y 58 vamos a tener el estado de la piel periostomal, vamos a ver qué tipo de ostomía tiene nuestro paciente y, por ejemplo, aquí en el turno vespertino tiene una ileostomía el paciente y está irritado. El estado de la piel periostomal presenta irritación. Entonces, algo también en este rubro constituye que tenemos que registrar el tipo de ostomía y la descripción de las características del estado de la piel circulante al estómago. Y así lo menciona pues el instructivo de llenado. Y bueno, vamos con otra parte que les mencionaba hace un momento de esos cuadritos. Ya vamos en el numeral 59 al 62 con respecto a la higiene del paciente, otras valoraciones como es las úlceras por presión. Volvemos a mencionar, si en el momento, en este momento ustedes tienen ya en su mano una hoja que no esté esta escala, no porque no la tenga, nos exime de la valoración que le tenemos que hacer a nuestros pacientes. Sí tenemos que valorar sobre todo a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de úlceras por presión. Entonces vamos a estar valorando esto, las medidas preventivas. Y empecemos con las medidas higiénicas, en donde viene pues ya desde el baño de regadera, el aseo parcial, baño de esponja, lavado de manos y el aseo bucal, importantísimo. A veces damos por añadidura y cuando ponemos, y que eso yo creo que a partir de hoy vamos a quitar de nuestras notas de enfermería, cuidados generales de enfermería. Yo preguntaría, ¿cuáles son esos cuidados generales de enfermería? Si nosotros llenamos nuestra hoja de una forma correcta, tendríamos que quitar eso, porque a veces es, bueno, pues el aseo del paciente, las medidas higiénicas, que son intervenciones importantes para la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, ¿cuántas veces registramos si le lavamos las manos a nuestros pacientes o no? A veces ahí nos podemos dar cuenta en el monitoreo que nuestros pacientes no se están lavando las manos y están comiendo. Y entonces, si tengo un paciente que presentó eh, Clostridium y que estuvo alrededor del paciente y este paciente no se lava las manos, pues imagínense qué riesgo tan alto hay que este paciente pueda presentar también, se pueda contagiar o se pueda contaminar. Entonces, eso es de suma importancia. Otro, el aseo bucal. A veces no lo estamos registrando, pero que hablando de los pacientes con ventilación mecánica y que forman parte de los paquetes o del paquete preventivo de la prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica y no lo estamos registrando, aunque sí lo hagamos, pues esto también lo tendríamos que estar plasmando. O bien, si lo estamos omitiendo, esto nos va a llevar a que lo tenemos que realizar. Entonces, son aspectos sumamente importantes y relevantes para nuestros pacientes. Decíamos, aquí ya presenta y viene la escala de Braden, otra valoración más para nosotros detectar el riesgo que pueda presentar nuestro paciente o nuestros pacientes. Y aquí lo tendríamos que poner y documentar con el riesgo medio, y así lo menciona el instructivo de llenado, poner el nivel de riesgo y el puntaje obtenido. Es importante que si nosotros lo vamos a valorar, aquí viene el recuadro y está grande, entre matutino, vespertino y nocturno, lo ideal es que sea una vez en el turno, pero si mi paciente cambia el riesgo por alguna situación, pues entonces mi obligación es ponerle una diagonal y hacer un nuevo registro. Medidas preventivas para las úlceras por presión y vienen las medidas preventivas para caídas y aquí podemos estarlo
nosotros les decía un tachecito, ¿recuerdan? Donde viene em, el dibujito del paciente y que tenemos que ponerle con un tachecito el daño tisular. Ah, bueno, cuando se refiere a cuidados de la piel, no tendríamos que repetir estos cuidados que nosotros ya estamos dando aquí, porque entonces estamos repitiendo. Se tiene que poner algo muy en específico, y así lo dice el instructivo de llenado, que no estén presentes en estos numerales. Otro punto importante, los cambios posturales, que estoy haciendo énfasis en esto porque también si nosotros nos vamos a analizar o a revisar o aquellas unidades que ya estén midiendo los eventos adversos, vamos a tener que las úlceras por presión siguen siendo un evento adverso que también es prevenible en la mayoría de las ocasiones y que esto nos va a permitir a disminuir los riesgos que puedan tener nuestros pacientes. Entonces, sí está siendo así como muy tengo mucho énfasis en estas diapositivas o en estos numerales precisamente por los eventos adversos también ya reportados de las unidades. Los que no estén midiendo eventos adversos, si se dan a la tarea de hacerlo de hoy en adelante, bueno, pues creo que van a ver que las úlceras por presión siguen siendo una situación adversa para nuestros pacientes. Este tiempo fuera, que es el numeral 63, en primer lugar tendríamos que poner el nombre del procedimiento. Creo que sí, por ejemplo, colocación de catéter urinario. Si nosotros ya tenemos documentado, y eso sería lo ideal, que cada servicio supiera cuáles son los procedimientos que se van a documentar, los más utilizados o los más los que se realizan más en ese servicio. Por eso es importante siempre poner el contexto de cada uno de los servicios de la unidad hospitalaria para que ustedes sepan cuáles van a documentar. Que sea el paciente correcto, aquí paciente correcto, el procedimiento correcto, el material y equipo completo, la fecha de esterilización es importante, si hubo incidentes durante la colocación el procedimiento, y bien, si no hubo incidentes, pues en observaciones solo ponemos un guión. Si hubo algún incidente, pues tendríamos que colocarlo aquí. Y si no nos alcanza el espacio, tendríamos que irnos hacia el rubro de observaciones que vamos a ver más adelante. En este rubro, comentábamos, constituye el registro del tiempo fuera justo antes de iniciar el procedimiento. Recordemos que si este tiempo fuera se está colocando en la mayoría de los formatos, o mejor dicho, me atrevo a decir que en todos los formatos, es porque es una barrera de seguridad. Y esta barrera de seguridad tiene que ser, ¿por qué es una barrera de seguridad? Porque tiene que ser en el momento indicado. Y el momento indicado es antes de el procedimiento. No es válido, ay, me faltó el tiempo fuera, llena. No, porque si no, ya no representa esa barrera de seguridad. Nuestra cultura va a cambiar con estos registros de enfermería, porque vamos poco a poco a irnos, nos va a llevar a trabajar los planes, nos va a llevar a reforzar las acciones esenciales en seguridad del paciente, nos va a llevar a reforzar procedimientos en específico de los pacientes que tengamos, ¿no? Si tenemos a lo mejor un servicio donde prevalecen las quemaduras, porque es un servicio de quemados, de pacientes quemados, pues entonces tenemos que reforzar toda la atención que damos hacia esos pacientes y la forma de cómo lo vamos a documentar. Por eso es importante que nosotros sí lo estemos trabajando de esa forma. Y vamos a otro punto importante, una intervención demasiado importante hacia nuestros pacientes, y es la alimentación. Lo podemos encontrar en el numeral 64, y aquí, bueno, pues viene desde la dieta que puede tener nuestro paciente. Si está en ayuno, es importante nosotros que pongamos que está en ayuno, y si en el siguiente turno o si en nuestro mismo turno el paciente le indican alimentación, pues entonces ponemos una diagonal y le ponemos, en este caso, tiene dieta líquida. Tenemos que documentar si el paciente
la característica del alimento que está ingiriendo o está comiendo el paciente, y este rubro constituye el registro de la dieta indicada por el médico y el registro del tipo de alimentos ingeridos en el desayuno, en la comida o en la cena. En caso de que el paciente se encuentre en ayuno, escribir la palabra ayuno, así lo dice el instructivo de llenado, y la colación matutina, vespertina o nocturna, si es que el paciente tiene indicado. Entonces, es un rubro que también tenemos que llenar. Y bueno, vamos a otro rubro, y aquí en la diapositiva lo van a ver así como constituye a la terapia de infusión. Recuerdan que había puesto número 1, terapia de infusión. Bueno, esta parte también representa la terapia de infusión y lo señalé con número 2. ¿Por qué? Vamos a tener tratamientos farmacológicos de los pacientes. El que nosotros cuidemos los dispositivos intravasculares y estemos monitorizando, pero también cuidemos todos aquellos aspectos que le estamos introduciendo al paciente a través de estos dispositivos, es precisamente para disminuir los riesgos de infecciones asociadas a la atención en salud en el torrente sanguíneo, ya sea en los dispositivos a la hora de la colocación es extraluminal, o bien cuando el paciente ya tiene medicamentos o una terapia específica con soluciones parenterales. Bueno, pues también en esta terapia de infusión va dirigida hacia la infección intraluminal. Por eso es importante que todos nuestros procedimientos sean seguros. Pero además de eso, de la terapia de infusión y del tratamiento farmacológico, es el registro. No por algo viene en la norma oficial mexicana 004 el numeral muy específico para el registro y la documentación de los medicamentos por el personal de enfermería. Mínimo indispensable: nombre genérico del medicamento, la dosis que el paciente tiene, la vía, la frecuencia, en este caso aquí es cada 12 horas o dosis única, la hora en la que se le colocó el medicamento. Este rubro viene grande para que nosotros podamos poner la frecuencia, si es cada 6 horas, si es cada 8 horas, pues entonces poner, por ejemplo, 6, 14 y 22. Y aquí podríamos registrar todos, siempre con el número arábigo del horario en el que se le está poniendo el medicamento, y circular. Dejamos este aspecto y viene en el instructivo de llenado el circularlos, porque es algo que en el instituto se realiza ya desde hace 40 años. Entonces, ¿es una barrera de seguridad para nosotros? Si lo vemos así, sí, porque me está diciendo que el paciente ya nos cercioramos de que ya se le dio ese o se le administró ese medicamento. Otro punto importante aquí es nombre y firma del personal que realiza la doble verificación. Es decir, es importantísimo que venga el nombre completo. Y nombre completo es nombre y sus 2 apellidos, a menos de que la persona solo tenga uno. Su nombre y sus 2 apellidos y, obviamente, su firma de que ella verificó. Y es una barrera de seguridad. ¿La tenemos que documentar? Sí. Esto no quiere decir que solo la documentemos. En realidad es la cultura de seguridad del paciente de que lo tenemos que realizar. Entonces, es una parte importante. Por favor, no registren solo porque aquí lo dice, sino hagan esa barrera de seguridad, que es lo más importante. Poco a poco nos vamos a ir adecuando, de verdad, si no tenemos esa cultura, precisamente a la seguridad del paciente. Tenemos otro rubro que es el de nutrición parenteral y transfusión de hemocomponentes en el numeral 71 al 93. Y aquí, bueno, pues tenemos en específico las nutriciones parenterales. Tendríamos que poner, y si se fijan aquí viene del numeral 71 porque vienen varios, tendríamos que nosotros aquí colocar hasta el 93. Tendríamos que revisar en específico y a lo mejor viene muy básico en el instructivo de llenado, pero aquí el paréntesis que les quiero abrir y es ahorita con la transfusión de los hemocomponentes. Pero tendríamos que poner precisamente el componente de la nutrición parenteral, la cantidad en mililitros, el tiempo de infusión, los mililitros por hora, a qué hora inició, la hora de término, la cantidad recibida, la cantidad administrada y la cantidad entregada. Y esto viene por turno, porque aunque esto no es un control de líquidos, es un evento adverso también que frecuentemente pasa,
en las unidades, cuando no contamos tal vez con una bomba de infusión que nos esté llevando a los mililitros que el paciente tiene que le tienen que pasar de nutrición parenteral. Si tenemos, lo ideal es que sea una bomba de infusión, pero si no, regularla al goteo indicado y sí estarla monitorizando a través de este numeral, que es el 71 al 80, para que nosotros podamos ver cuánto recibió por turno el paciente, cuánto se administró y cuánto se entregó, y obviamente nombre y firma del personal de enfermería. Por eso es sumamente importante. En el siguiente numeral, que es del 81 al 93, con la transfusión de hemocomponentes, aquí tendríamos y tenemos la obligación de registrar precisamente todos los hemocomponentes que nosotros le vamos a administrar al paciente. Sin embargo, las políticas para la administración de hemocomponentes también nos la rige la norma oficial mexicana 253. Y esta norma oficial mexicana, en la mayoría de las unidades, menciona que Banco de Sangre ya tiene un formato en específico que se tiene que llenar y que se tiene que requisitar, y esto es porque viene en la norma oficial mexicana, y tendríamos que, además de hacer este registro, si su unidad ya cuenta con un procedimiento normalizado de operación o bien con políticas en específico de banco de sangre para este procedimiento, nos tenemos que alinear a los dos. Tenemos que guiarnos con lo que es la norma oficial mexicana 253, que yo les comentaba, que si hay ya un procedimiento normalizado de operación que la unidad lleve, es decir, que tengan que registrar en este documento y en otro más, porque así tienen las políticas de operación banco de sangre, se tiene que realizar. Por favor, ya nada más, este documento no exime el que se omita el otro documento. Entonces, si así lo maneja la unidad, tendrían que preguntar en sus unidades para ver si solo es con el registro en nuestra hoja de enfermería de hospitalización, o bien también en el registro de banco de sangre. Aquí, igual, tipo de hemocomponente, la cantidad de mililitros, número de la unidad, grupo IRH transfundido, tiempo de infusión, mililitros, hora de inicio, hora de término, cantidad recibida, si es que vamos a entregar este hemocomponente, la cantidad administrada y la cantidad entregada. Aquí es importante también mencionar que estos dos procedimientos, pero sobre todo el de transfusión de hemocomponentes, es obligatorio el tiempo fuera. Entonces, si nosotros vamos a transfundir hemocomponentes, también tendríamos que darnos a la tarea de llenar nuestro tiempo fuera. Con el rubro de infusiones o soluciones parenterales, que es del 94 al 104, recordemos que vamos con lo que es la terapia de infusión, y este ya es la parte 3, por eso es la 1, los dispositivos, la 2, los medicamentos, y la número 3, las soluciones parenterales. Esta constituye la terapia de infusión para tratamientos terapéuticos de nuestros pacientes. Sabíamos entonces y hablábamos que tenemos que tener mucho cuidado pues en la preparación tanto de los medicamentos como de las soluciones, y lo tenemos, esa preparación no se documenta. Sin embargo, lo que se documenta es el tipo de solución, la cantidad, medicamentos y dosis, tiempo de infusión, mililitros por hora, la hora en la que inicia, hora de término, el faltando por pasar. Recordemos que son soluciones parenterales por lo regular en nuestros pacientes que están en hospitalización. Son soluciones para 8 horas, para 12 horas o bien para 24 horas. Entonces, es importante que nosotros, cada que iniciemos una solución, sí pongamos todo esto requerido, y si la vamos a entregar a otro turno, sí pongamos cuánto es faltando por pasar. Esto nos va a llevar a que también tengamos un control en nuestro control de líquidos, que vamos a ver más adelante. Y siempre nombre y firma del personal que realiza la doble verificación. Recordemos que si nuestra solución tiene un medicamento de alto riesgo, es necesario y ocuparlo como barrera de seguridad durante la preparación, antes de que la enfermera lo prepare, verifique la cantidad o la dosis indicada por el médico, pero también en el momento en la que lo está preparando. Y a eso va esa doble verificación, que un personal diferente esté verificando esas situaciones y se estén registrando en nuestros registros de hospitalización. Y de aquí vamos
al numeral 105 al 122 con el control de líquidos. Estuvimos revisando las preguntas del chat. Algunas de sus preguntas, y creo que es la más frecuente, es que hay diferentes tipos de registros de hospitalización. Lo comentábamos al inicio, que cualquiera es válido. Lo importante es terminarnos el registro que tenemos y si hay alguna omisión, y por eso les comento aquí en esta parte, o algo que no venga en el registro que ustedes tienen, pues lo tendríamos que realizar, lo tenemos que documentar, aunque en el registro no esté. Por ejemplo, en el control de líquidos, las hojas anteriores no tenían pérdidas insensibles. Si ustedes van a registrar pérdidas insensibles, ya sea que la registre el personal de enfermería o a veces la registre el personal médico, es importante que se registren ya sea en un rubro aparte del control de líquidos, que ahí es donde se van a sumar para el balance, o bien si se vea la pertinencia de hacerlo al lado del control de líquidos. En este caso, en esta hoja no, y afortunadamente estos tirajes ya se están realizando, lo van a tener ustedes, porque también una tarea que hacemos en la Jefatura Nacional de Enfermería, y ahorita que se solicitó la cantidad o los requerimientos de hojas que cada unidad requiere o que necesita, ahorita ya lo trabajamos y esa perspectiva la tiene también imprenta. Trabajamos muy de la mano con ellos y ustedes van a tener estos registros ya muy pronto. Obviamente se tienen que terminar los que ustedes ya estén trabajando en este momento. Todos son válidos, todos tienen peso legal, hablando de nuestro actuar, y se tienen que documentar de una forma muy específica. Por eso también quise comentarles esta situación con respecto a las pérdidas insensibles. Bueno, pues este rubro constituye registro para el monitoreo del balance de líquidos administrados y eliminados, así como el análisis de diferentes alteraciones electrolíticas, porque si nosotros vamos a ver todos los ingresos, los egresos y los balances por turno, pues es necesario que nosotros con respecto a ello también tengamos intervenciones en específico. Todos son intervenciones, todo es un monitoreo y todo es una valoración. Si nosotros estamos viendo que en el balance de nuestros pacientes, ya sea positivo o negativo, hay que notificar al área médica precisamente para que haya un tratamiento alterno, pues lo tendríamos que hacer, y por eso es la razón de ser que nosotros estemos registrando el control de líquidos. Algo muy importante que vamos a trabajar, y que nosotros también cabe mencionar que esta hoja de hospitalización es una sábana en un formato de doble carta. Al inicio, ya no comentamos que viene a suplir hasta 7 registros que nosotros estábamos llevando a cabo. Entonces son 7 hojas por los dos lados, en realidad son 14, estas son 2 hojas, 2 hojas tamaño carta, por decirlo así, de los dos lados. Y esto nos lleva también a un ahorro del papel para hacer una institución razonable con nuestro planeta. Y bueno, que en el control de líquidos es de suma importancia saber que vienen por horarios, en un horario igual de 24 horas, que nos marca o remarca el rubro de ingresos, de egresos y de los balances, totalmente importantes. Es de suma importancia también que el personal, tanto jefes de servicio como supervisoras, evaluemos constantemente el correcto llenado de estos formatos. Sobre todo, se ha visualizado, y si nosotros hiciéramos una búsqueda intencionada de nuestros formatos de enfermería, pues encontraríamos que también en el lugar en donde más errores cometemos, también a la hora de documentar, es en el control de líquidos. Por eso es de suma importancia que nosotros estemos evaluando constantemente. Si ustedes se dan a la tarea de hacer una búsqueda intencionada, vamos a ver cuál es el rubro que más se omite, y control de líquidos es uno de ellos. El plan de cuidados y plan de alta, en los numerales 123 y 128, recordemos que aquí en el plan de cuidados se incluyen todas las actividades independientes, interdependientes y las reguladas por la institución. Aquí se describe el cuidado de enfermería
con la metodología de proceso de atención a enfermería. Lo comentó la doctora Jara en un inicio, lo comentó la doctora Mati, lo comentó la maestra Sagrario, y de verdad no quiero ser la excepción, pero creo que es necesario capacitarnos en nuestro proceso de atención a enfermería. Es nuestra herramienta del día a día. Si tenemos 10 años en la profesión, pues tendríamos que tener 10 años de experiencia en el proceso de atención a enfermería. Si tengo 30 años en la institución, pues entonces mis 30 años se tienen que ver ahí reflejados en esta práctica, porque es nuestra herramienta, es con lo que iniciamos siempre que nosotros empezamos a estudiar enfermería, tu plan de atención a enfermería. Entonces, eso se debe de reflejar en nuestros registros de enfermería. Debe abordar la prestación de los cuidados de enfermería desde la valoración, diagnóstico de enfermería, plan de cuidados y la ejecución, así como la evaluación. Entonces, sí necesitamos, sí o sí, capacitarnos. Si alguien dice, nosotros ya nos capacitamos y vamos al segundo nivel, hagan sus planes estandarizados. Si ustedes trabajan con los planes estandarizados de su servicio en específico, van a hacer la tarea mucho más fácil para todos. Y hablando de todos es matutino, vespertino, nocturno, jornada acumulada. ¿Por qué? ¿Por qué estandarizar? ¿Por qué con estos formatos estandarizamos? ¿Por qué con los plazos estandarizamos? Recordemos que cuando nosotros estandarizamos una práctica, un procedimiento o un proceso, estamos disminuyendo la variabilidad y no, y eso se ve incluso con los pacientes cuando nos dicen, ay, sí, es que todas lo hacen igual, tan solo un procedimiento. Sí, lo hacen. Alguien que se salga fuera de ese procedimiento y que el paciente ya tenga experiencia, que nos dice, no, usted no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque ya detectó una variabilidad. Si nosotros estandarizamos nuestros planes de enfermería, vamos a ayudarles en primera a nuestro personal de enfermería a que documentemos de una forma profesional, como lo marca la norma oficial mexicana 019, pero también en que disminuyamos esa variabilidad. Y además en que los planes estandarizados estén dirigidos hacia los pacientes que nosotros estamos trabajando. Entonces, en realidad, el hablar el mismo idioma nos ayuda a todos. Y bueno, decíamos, aquí tenemos el plan, el rubro de observaciones, que creo que también dentro eh, de las inquietudes y también pues de las quejas, por decirlo así, era que no tenía el rubro de observaciones, la hoja, porque la hoja anterior tampoco la tenía. Entonces, era como lo que más, pero no tiene un rubro de observaciones porque tal vez sea una seguridad para nosotros, es decir, ¿dónde voy a plasmar aquello que no tiene mi formato de enfermería? Bueno, sí trae su rubro de observaciones, y aquí decíamos importantísimo, cualquier situación que no haya lugar para documentarlo en el registro, lo podemos hacer aquí en esta parte. Pero vamos al plan de cuidados nuevamente, nos regresamos al numeral 123, diagnóstico de enfermería. Considerado para su estructura las directrices de las etiquetas NANDA, sabemos que tenemos diagnósticos reales, la mayoría de los pacientes hospitalizados, sus diagnósticos son reales, sin embargo, también tienen diagnósticos de riesgo y diagnósticos de promoción a la salud. Es importante que nosotros vayamos viendo esa evolución también en nuestros pacientes. Primero van a ser diagnósticos reales, y con tantas valoraciones que ahora sí nosotros les estamos realizando en nuestro formato, pues vamos a detectar varias situaciones de riesgo. Sin embargo, es importantísimo que los de promoción a la salud, cuando nuestros pacientes ya se vayan a ir de alta, en nuestro famoso plan de alta, nosotros podamos incluir estos diagnósticos, porque a veces dicen, híjole, ¿qué le pongo si ya se va? Pues el paciente está sonriente, consciente y con todos los dientes. Pues entonces, como ya está así, pues ya no le pongo nada. No, claro, hay intervenciones, hay diagnósticos muy en específico para que nosotros podamos trabajar con nuestros pacientes. Plan de cuidados, nuevamente nos vamos al numeral 124 en las intervenciones de enfermería, y aquí las intervenciones de enfermería son acciones planificadas, ejecutadas por profesionales de enfermería para promover, mantener o establecer la salud de nuestros pacientes. Sin embargo, si nosotros iniciamos a documentar completamente los registros que tenemos en esta sábana, por lo menos ya estuvimos documentando alrededor de 150 intervenciones de enfermería.
con todas las escalas, con todo lo que nosotros estamos realizando, con todas las actividades de monitoreo. Ya estamos registrando 150 o más intervenciones de enfermería. Entonces, claro que es una herramienta que nos va a ayudar, claro que es una herramienta que evidencia el cuidado del paciente, claro que es una herramienta que nos lleva a la continuidad de los cuidados y a esa monitorización y valoración y seguimiento del personal de enfermería, sí, pero si no hay esas 150 y tengo más intervenciones que a mi paciente le tengo que trabajar, pues entonces para eso está mi rubro de intervenciones de enfermería. El objetivo principal de las intervenciones de enfermería es proporcionar cuidados individualizados, decíamos, en específico para nuestros pacientes. Sabemos que también hay para la familia y la comunidad, pero en este caso, en la hoja de hospitalización va a ser muy especializado en nuestro paciente, de calidad, centrados en las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes. Las intervenciones de enfermería son fundamentales para garantizar una atención integral y efectiva hacia nuestros pacientes. Entonces, sí es necesario que nosotros empecemos a también documentar. Si tenemos el PLACE ya estandarizado, bueno, pues nuestras intervenciones por añadidura iban a venir. Plan de cuidados, nuevamente en el numeral 125, 126, resultado o evaluación y las observaciones. Aquí, en esta etapa permite evaluar los resultados del proceso de la atención en enfermería en todos sus pasos a registrar, acorde a la normatividad oficial y a los resultados alcanzados. Es importante, y nos hablaban hace un momento, precisamente si ya tenemos estos resultados ya con nuestras puntuaciones dianas en la escala Likert, pero si nosotros apenas vamos a ese paso, sí es importante que documentemos cómo precisamente evolucionó y cómo quedó nuestro paciente. Si nosotros ya tenemos un plan estandarizado, pues adelante, ya podríamos ocupar estas herramientas de las cuales nos habló hace un momento la maestra Sagrario. Pero es importante que nosotros estemos registrando precisamente esa evaluación de los pacientes. Y eso ¿a qué nos lleva? A que claro que estuvimos dando acción esencial número 4 y de comunicación efectiva la número 2, una comunicación efectiva en nuestro documento para que se lleve la continuidad de los cuidados con nuestros pacientes. Realizar la evaluación constante o por lo menos una vez por turno para valorar la evolución del paciente y ajustar el plan de cuidados. También así dar continuidad al plan de cuidados en cada turno o jornada laboral para no replicar información, reforzando o modificando los cuidados que requiere el paciente hasta la resolución del problema que tenía. Algo muy importante que yo creo que se omite también mucho es el plan de alta. Cuando nuestros pacientes ya están por darse de alta de un servicio de hospitalización. Sabemos que la característica en específico que tiene un servicio de hospitalización, que son camas sensables, es porque los pacientes se van a su domicilio, la mayor parte de ellos. Entonces, afortunadamente es la mayor parte. Necesitamos darles educación para la salud, un plan de alta e involucrar a los familiares. A veces encontramos pacientes que tienen estancias hospitalarias largas, a lo mejor por una técnica o un procedimiento que el familiar le tiene que realizar en su casa y que por desconocimiento y por falta de capacitación no se le ha capacitado o enseñado al paciente o al familiar y no se van los pacientes. Y entonces recordemos que una situación, y lo vimos en los identificadores del paciente, una situación de riesgo es que el paciente tenga más días de hospitalización. Entonces, eso representa un riesgo de infección. Entonces, sí es importante que en cuanto nosotros podamos y nuestros pacientes tengan un procedimiento que requiera la capacitación en específico del familiar, empezarlo a hacer. Y no quiere decir que le toca solo a un turno, le toca y es responsabilidad o corresponsabilidad de todos los turnos, matutino, vespertino y nocturno, para enseñarle al familiar y que se vaya ahora sí empoderado para la atención de su paciente.
Este plan de cuidados que se utiliza es una herramienta guía para el cuidado integral y recuperación de la persona o de nuestro paciente en proceso de recuperación en el hogar, tomando en cuenta el interés y las capacidades para cuidar de sí mismo, si es el paciente en sí mismo, o bien que tenga corresponsabilidad la familia, hablando de los pacientes pediátricos o de los pacientes geriátricos. El objetivo es asegurar al paciente un plan de cuidados necesarios una vez que se encuentre fuera del hospital para prevenir complicaciones. Hay eh, hay un evento adverso que nosotros no reportamos y es cuando el paciente tiene un reingreso. Un reingreso, ¿por qué? Pues a lo mejor dicen, porque fue una infección y sí fue adquirida en el hospital y a lo mejor de eso sí se dan cuenta. Pero ¿qué pasa con los eventos adversos de reingreso del paciente por no haber, por haber fallado en la técnica que él tenía que realizar? No lo reportamos como evento adverso cuando emanaba de la educación para la salud y del plan de alta de nuestros pacientes. Y eso no lo estamos reportando. Sin embargo, es una responsabilidad, una corresponsabilidad el que nosotros les enseñemos esta capacitación a nuestros pacientes. Por eso es importante que lo empecemos a plasmar, sobre todo en aquellos, se va a ir el paciente y se tiene que aspirar secreciones, se le tiene que cambiar la sonda urinaria o se tiene que hacer cateterismos vesicales, el paciente se va a dializar en casa. Todas estas situaciones sí hay que estarlas plasmando en educación para la salud y van a ver que nuestros pacientes no van a reingresar. Entonces sí necesitamos documentar. Ya por último, nombre y firma del personal de enfermería. Y les preguntaría, ¿en dónde dice que tenemos que firmar? En la norma oficial mexicana 004. Nos dice que tenemos que tener nombre completo del profesional que da la atención y la firma. Entonces es importante la firma completa con que se entienda, porque a veces no se entiende el nombre de la persona ni sus apellidos, y es necesario que sea con letra legible. Todo el registro tiene que ser con letra legible, pero a veces está todo el registro con letra legible y lo único que no se entiende es la firma, porque nada más la firmamos, de la persona que dio la atención. Aquí es importantísimo estar vigilando, evaluando constantemente que el personal plasme su nombre completo, no nada más es Araceli FM o Ara Flores, no, es Araceli Flores Muñoz. Así me llamo y así lo tengo que plasmar en los registros de enfermería. Nombre completo. Y mi firma respectivamente. Recuerden que adquirimos un compromiso legal con nuestros pacientes todos los días al estar documentando. Es su derecho, porque es su expediente y es la responsabilidad que nosotros como personal de enfermería tenemos para con nuestros pacientes. Aunado a ello, lo que comentaba también la doctora Mati en su presentación, nuestra hoja, ya que está lista, ya que está terminada, ya que está concluida, porque ya se registraron las 24 horas o los 3 turnos, ¿a dónde va? Pues al expediente del paciente. Y entonces nosotros también somos vigilantes de que esa hoja se integre, porque el que no lo sepamos o el que no lo hagamos no nos exime de la responsabilidad legal, y lo dicen así las leyes, para que demos una contestación hacia el expediente del paciente. Recuerden que es su derecho y como derecho tiene derecho a solicitarlo en cualquier momento. Y si este documento no se encuentra dentro de, ¿quién creen que va a ser el principal responsable? Pues si no están las hojas de enfermería, pues enfermería, ¿no? Entonces sí es importante que lo retomemos. Y ya para finalizar, una conclusión. En realidad, cuando nosotros tenemos registros de enfermería, ya sean de una forma completa o una hoja en blanco, si fuera un lienzo en blanco, pues tendríamos la obligación de llenar todos estos parámetros. ¿Por qué? De valoración de signos vitales, nos los marca en la normatividad, de escalas de valoración, de llevar la seguridad del paciente. No es lo mismo seguridad del paciente y acciones esenciales. ¿Va de la mano? Claro que sí. Las acciones esenciales son parte de la seguridad del paciente, pero no son la única forma de seguridad del paciente. Entonces, el registro tiene algunas formas más y plan de cuidados e intervenciones de enfermería. Y si nosotros lo empezáramos a ver de colores, veríamos así nuestros registros. Ahí están, nuestros registros de enfermería aplicados con toda esta regulación mínimo e indispensable. Y me faltó poner la carga legal. Pero con esto
Con esto nos quedamos. Si vemos el otro formato, la parte reversa de nuestras hojas, pues así las encontraríamos, con una parte de valoración, de escalas de valoración de seguridad del paciente, de acciones esenciales, de plan de cuidados e intervenciones de enfermería, en todos lados. Entonces, pues ya para finalizar, una pregunta, no me la van a contestar ahorita, cada uno se la va a llevar de tarea, porque de repente decimos, no, pues una hoja más, esto está complicado, infinidad de situaciones que podemos poner en desventaja para no utilizarla, pero yo les pondría todas las ventajas, todo lo que hemos hablado desde el inicio del día de hoy hasta ahorita. Y yo les preguntaría, ¿este registro cumple con la regulación sanitaria? Ustedes contesten de forma individual, después lo podemos hacer de forma colectiva. La regulación sanitaria requerida para asegurar la atención de los pacientes. Entonces, claro que la regulación sanitaria se realizó o se hizo para que nosotros cumplamos con la atención que les estamos dando a todos nuestros pacientes. Y yo les diría, ¿y la seguridad del personal de enfermería cuando documentamos se está cumpliendo? ¿Les daría miedo no llevarla o llevarla a cabo? Yo la omito. Estos rubros yo los omito porque no me da tiempo. ¿De verdad vamos a jugar así con nuestra propia seguridad? Porque recuerden, es una responsabilidad legal. Es importante que nos lo llevemos de tarea. Es un análisis. Cada quien, ahora sí que cada quien conteste, porque al final de todo, cuando un paciente demanda, un personal profesional contesta, ya sea médico o enfermera, y nadie más, ni la jefe, ni a veces sí, pero ni la jefe, ni la supervisora, ni los compañeros al lado. Es quien firmó. Con eso me quedo. Muchísimas gracias.